luchando por mi vida. Yo un día te encontré, me sanaste las heridas y te conocí por fe. Confundido y sin norte, me atrajiste con amor, me adoptaste en tu familia y hoy te sirvo con honor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. He encontrado la senda, el camino al hogar, mi esperanza se afirma en tu promesa, Señor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón.
Dios cuida de mí. Bueno, quiero invitar a todos los hombres de la iglesia a participar de la reunión de discipulado de hombres los lunes a las 20 horas. Estos días que está frío incluso, incorporamos a veces alguna comidita, algún guisito, así que están todos los varones invitados a participar de esta reunión. Todos los miércoles a las 19:30 nos encontramos para orar. Los días jueves se realiza la reunión de damas a las 15:30 horas. La esperamos a todas. En el Ministerio de Matrimonios trabajamos con discipulados para noviazgos, que lo hacemos los días sábados, y después hay 3 discipulados, uno los días jueves a las 20 horas en la casa de Luis y Laura, y los días viernes también a las 20 horas, uno en la casa de Santiago y Pamela y otro en la casa de Alfredo e Isabel. También tenemos una reunión mensual los últimos viernes de cada mes, en la cual participamos noviazgos y matrimonios. Esperamos que puedan acompañarnos y que estén orando por este ministerio. Todos los jueves 20:30 tenemos un tiempo de discipulado juntos en el que podemos compartir versículos y también alabar juntos al Señor. Los esperamos. Todos los sábados tenemos escuelita a las 3 de la tarde. Todos los sábados a las 18:30 tenemos la reunión de preadolescentes. Los esperamos. Los sábados tenemos nuestras reuniones de jóvenes y adolescentes a las 20 horas, con un tiempo de alabanza y un tiempo de juegos y de predicación. Los esperamos. Los domingos a las 7 se estrena el devocional del canal de YouTube de la iglesia. Los domingos en la mañana tenemos nuestros ensayos de alabanza a las 9:30 de la mañana. Ensayamos 1 hora y media para la reunión de jóvenes del próximo sábado y después otra hora más para el culto de esa misma noche. Estamos viajando a la ciudad de Fraiventos todos los domingos para tener un culto a las 10 de la mañana y proyectamos tener en brevedad reuniones con hombres y hacer evangelismo puerta a puerta. Bueno, los domingos a las 10:30 de la mañana tenemos el discipulado para todos los hermanos que en la semana no pueden asistir a sus discipulados. Pueden venir el domingo a las 10:30 de la mañana. Les esperamos. Acerca de la actitud que tenemos que tener cada uno de nosotros como hijos de Dios, soportando las pruebas con fortaleza. Todos los domingos 19:30 horas los esperamos en nuestro canal de Facebook para el envío. Bueno, los domingos los invitamos a nuestra cantina acá, Pro Templo, así que los invitamos a compartir algo rico. Queremos recordar a todos los hermanos que el primer domingo del mes, cuando es la Santa Cena, ahí traemos alimentos no perecederos para colaborar con aquellos hermanos que tienen necesidades. Por lo tanto, invitamos a todos a que puedan colaborar con esto. Para las ofrendas tenemos 2 sobres, uno blanco y el otro verde. Como dijera Felipe, nosotros tenemos 2 sobres, uno en el que presentamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y el otro, que es verde, como dice Felipe, que es Pro Templo, que es con la finalidad de continuar pagando la cuota de nuestro terreno. Es una bendición el aporte de cada uno.
de este mes, el mes de julio, es listos para oír. Listos para oír. Ojalá que nosotros hayamos venido hoy a esta reunión, no solamente con la expectativa de ver, participar, sino de oír. Pero oír a Dios hablando a través de todo lo que pasa en esta reunión. Antes de empezar la reunión, muchos hermanos oran pidiendo la dirección de Dios y pidiendo ser herramientas en las manos del Señor y que sea el Señor el que esté hablando a nuestros corazones. Listos para oír. El tema gira en torno a la relación con Dios y a la relación con nuestra familia terrenal, con nuestros seres queridos que los tenemos más a mano, pero también en nuestro relacionamiento con las demás personas. Pero todo parte de una buena relación con Dios. Y el versículo lema de este mes se encuentra en Santiago 1:19. Ahí aparece la versión Dios habla hoy, que dice: recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Y vamos a estar analizando el contenido de este pasaje que, bueno, Dios quiere hablar a nuestro corazón sin lugar a dudas y tiene que ver con cada uno de nosotros. Bien, hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en Santiago 1, los versículos 19 al 20. Pero vamos a estar usando la versión Reina Valera del 60. Si usted trajo su Biblia, puede abrir la Biblia ahí, o si no, seguir la lectura aquí en la pantalla. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hombre aquí en sentido genérico, se refiere al ser humano en general, toda persona, y aquí está dirigido a aquellos que tienen una relación con Dios. Por lo tanto, la exhortación es pronto para oír, para hablar, para enojarse. ¿Ah? Estos tres aspectos tenemos que cuidar y cultivar para estar en sintonía con Dios. Ahora bien, nosotros tenemos la tendencia a justificar nuestro enojo. Yo soy así, decimos, solemos decir. Y los rosanos somos así, somos bravos. ¿Ah? Cuando nos enojamos, y así con cada apellido, ¿no? Porque ya venimos así, porque mi padre era así, mi abuelo era así, y todas las generaciones. Tenemos un carácter fuerte, somos explosivos y tenemos la tendencia a justificar nuestro enojo. Y le sumamos todavía el hecho de decir, bueno, Jesús se enojó también. Entonces, si Jesús se enojó, imagínate yo, que tengo toda esta herencia genética, ¿cómo no me voy a enojar? Ahora bien, vamos a hablar de esto. El enojo de Jesús no es cualquier enojo. Y aquí yo puse, ¿no?, los siguientes puntos a tener en cuenta, ¿no? ¿Existe el enojo santo? ¿La indignación santa? ¿Será que eso está contemplado en la palabra del Señor? Si parte de Jesús, podríamos decir que sí. Ahora, ¿qué características tuvo el enojo de Jesús? Y veamos si nuestro enojo anda por ahí también. Primero, para que sea santo, tu enojo, mi enojo, tiene que ser por una razón justa. Nosotros somos especialistas en racionalizar todos los aspectos, especialistas en buscar razones y justificarlas. Y muchas veces esas razones difieren con lo que la palabra del Señor nos enseña. Imaginémonos determinadas situaciones que nos ha tocado vivir. Estamos en una fila para pagar algo, una fila larga. Llega alguien, nos empuja, medio violento ahí, se nos coló, se nos metió por allí, y enseguida reaccionamos nosotros con enojo y justificamos, ¿verdad? No, pero ¿cómo puede ser? Tenemos que respetar el orden, las normas.
Y cuando creemos que nuestros derechos están siendo quitados, o cuando alguien nos ofendió, entonces ahí partimos, ¿verdad?, para nuestro enojo. Queridos hermanos, el enojo de Jesús no tuvo que ver con esas cosas. No tuvo con el hecho de ver con el hecho de que su amor propio había sido herido o lastimado. En la Biblia leemos que Jesús se enojó y su enojo siempre fue justificado. No hay ninguna expresión en la Biblia de alguien que denuncie el enojo de Jesús, salvo aquellos que se oponían religiosamente a Jesús, los fariseos y los publicanos. Pero cuando Jesús fue maltratado, golpeado, insultado, crucificado, nunca pronunció una palabra de enojo ante aquellos que le estaban hiriendo. Más bien, desde la cruz, nosotros hemos leído y sabemos que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, no vemos en Jesús un enojo hacia las personas, sino más bien una situación donde Jesús, al contrario, Señor, bendice a aquellos que me están haciendo daño, porque en realidad todo parte de un pecado de lo profundo de su corazón, y ahí está la raíz de todo. ¿Será que nosotros tenemos la sensibilidad espiritual para entender estas cosas en situaciones en las cuales se nos pone a prueba muchas veces en nuestro temperamento, ¿no? La mayoría de nosotros nos enojamos cuando alguien nos hace daño. Pero el enojo de Jesús es ver sufrir a otros seres humanos. Recordemos aquella ocasión en donde Jesús sanó a un herido, y los religiosos de la época le cuestionaron y le dijeron: ¿pero cómo es posible sanar en el día de reposo? Y esa situación a Jesús le enojó. ¿Por qué? Porque estas personas estaban tan cegadas por su religiosidad que no tenían la capacidad de ver la necesidad, el sufrimiento, el dolor de las personas. Y a veces nosotros, hermanos, caemos en esos legalismos, también nos llenamos de razones, nuestros derechos están por encima de cualquier cosa, y no nos damos cuenta que muchas veces detrás de esas situaciones que se presentan, que ponen a prueba nuestro temperamento, cuánto dolor y cuánto sufrimiento hay en muchas personas que reaccionan así, llevándose por delante a otros. Ahora, si nos vamos a enojar, asegurémonos de que nuestro enojo es justo y es por la razón adecuada. Porque el enojo de Jesús fue por el sufrimiento y el dolor de los otros, de las otras personas, ¿verdad? Bien, número 2. Si quieres saber si tu enojo es santo, entre comillas, ten presente que tu enojo sea por una causa justa. Es decir, que haya un principio justo detrás de ese enojo, ¿verdad? Jesús no se enojó con las personas. Él amaba a las personas. Sabemos que Jesús se enojó por el pecado que las personas practicaban, pero no contra el pecador. Pero nosotros nos enojamos con las personas. Solemos enojarnos con las personas. No nos fijamos en el pecado ni en el corazón, ni nos interesa cuando nos toca reaccionar frente a una situación en la cual se pasa por encima nuestros derechos. Jesús se enojó ante los corazones endurecidos en el tiempo de Jesús. Recordemos que Jesús estuvo ahí en el templo y él vio cómo en el templo se estaba usando ese lugar, un lugar consagrado a Dios, para comercializar y para vender las ofrendas y los diezmos que las personas tenían que traer de su casa. Pero como ya se había desvirtuado ese tema de traer y de preparar el diezmo de antemano, que era lo que Dios pedía en el Antiguo Testamento, ya había gente que te ofrecía el diezmo, ya, dentro del templo.
Ya había una mesita, había un vendedor, mire este corderito acá, ya está prontito. Ya está prontito, mire, está sin mancha. Y la persona entonces lo compraba y lo presentaba ante el sacerdote. No solamente corderos, sino todo tipo de ofrenda estipulada en el Antiguo Testamento. Pájaros, aves, palomas, ¿tá? Distintas ofrendas, panes preparados también para ser presentados como ofrenda. Ante eso Jesús se enojó porque vio que hay un endurecimiento en los corazones de las personas. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Dónde nos perdimos? ¿Cómo es posible que algo tan sagrado se transforme en algo tan banal, tan vacío, sin contenido espiritual? Esa fue, digamos, la causa justa del enojo de Jesús. No reaccionó con una violencia hacia las personas, más allá de que la Biblia nos describe que Jesús tiró las mesas de los cambistas, tomó un látigo y empezó a tirar latigazos, y alguno dirá, bueno, alguno habrá agarrado con el látigo. Pero en definitiva, la causa del enojo es la esclavitud del pecado, de los corazones de las personas, pero no contra las personas en sí. Y a nosotros nos tiene que lastimar eso, ¿no? El pecado, pero no las personas. Y a veces nosotros no nos animamos, ¿verdad?, a confrontar a las personas que amamos, ¿no?, que queremos, y hacerles ver que las decisiones que están tomando les están llevando por un mal camino, les están hundiendo. Nosotros profesamos amor hacia los demás, pero nos cuesta muchas veces confrontar a las personas y decir, mirá, vos perdoname, pero no está bien lo que estás haciendo. Esta decisión que estás tomando, este camino que está tomando tu vida, te está hundiendo. Te lo digo porque tengo un amor, un cariño, un aprecio especial hacia ti. Porque nos choca, ¿verdad?, el pecado. Pero ¿hasta qué punto nosotros estaríamos dispuestos a hablar con amor a las personas? Y seguramente las personas al comienzo no lo van a entender y van a tener una reacción negativa para con nosotros. Muchas veces nos van a dar la espalda por nosotros haber actuado. Sí, claro, es más fácil recibir otro consejo, es más fácil que las personas nos pasen la mano por la espalda y nos digan, y bueno, tenés derecho a equivocarte, todos nos equivocamos, y bueno, no está tan mal eso. Y entonces uno está buscando siempre el consejo que más le sirve, ¿verdad? El que más se ajusta a lo que uno está buscando escuchar. Pero, querido hermano, el pecado esclaviza a las personas y a los creyentes, a los hijos de Dios, nos debería causar, ¿verdad?, un rechazo, el pecado, y deberíamos confrontarlo al pecado, ¿no?, por amor a las personas. Bien, hermano, el papel de nuestros líderes aquí en la iglesia tiene que ver con eso, tiene que ver con rechazar el pecado. No es fácil, porque al mismo tiempo uno ama a las personas. Uno, digamos que nos recibimos en amor, como dice la palabra del Señor, pero no aprobamos aquellas conductas que entendemos que van en contra de la palabra del Señor. Y no es fácil mantener, ¿verdad?, un equilibrio sano, espiritual, a la hora de rechazar el pecado y a la hora también de demostrar nuestro amor hacia las personas. Pero de eso se trata la fe, querido hermano, y el papel de los líderes de predicar contra el pecado, pero amar profundamente al pecador, porque en definitiva todos los que estamos aquí somos pecadores, tal vez no esclavos del pecado todos, pero sí pecadores que hemos sido perdonados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús se enojó por la razón justa y por la causa correcta, pero no dejó de amar a los pecadores. Tercero, para que tu enojo sea santo, tiene que ser un enojo de la manera adecuada. Enojarse a la manera de Jesús.
el enojo es parte de la solución, pero no es aquel enojo que te hizo saltar la cadena, perder el control y agrandar el problema en vez de encontrar una solución. Vemos aquí en la vida de Jesús que su enojo fue parte de la solución. No agrandó el problema, sino que todo lo contrario. A partir de ese enojo hubo una prédica, hubo una enseñanza, hubo una demostración de amor y hubo fidelidad a Dios. Recordemos lo que dice el versículo 20 de este pasaje de Santiago 1, que dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, tu enojo no va a mover el corazón de Dios, por más justificado que vos creas que tu enojo es. No, al contrario, si vos pensás que con tu enojo vos le estás dando una mano a Dios, es todo lo contrario. Estás haciendo un daño más grande incluso a tu propia vida y a la vida de las demás personas. Por eso, la enseñanza de Santiago 1:19, tardos para irarse, lentos para la ira, lentos para el enojo, dicen otras versiones de la palabra del Señor. Entonces, querido hermano, nuestro enojo tiene que ser un enojo que tenga que ver con un rechazo al pecado. Otra ocasión donde Jesús se enojó es cuando Él pasó y vio a una higuera estéril. Pasó una vez, pasó otra vez, y dice que la maldijo a la higuera, porque era una higuera sin fruto. Y un árbol sin fruto no sirve para nada. Y la higuera representaba al pueblo de Israel, un pueblo con un corazón endurecido, que no había sido capaz de entender que Dios por amor le había enviado a su Hijo para enseñar el mensaje de salvación. Y entonces ahí viene la maldición de Jesús sobre esa higuera. Y queridos hermanos, recordemos que la Biblia a nosotros nos compara con un árbol que da fruto, con una vid, ¿no? Jesús es la vid, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos, los gajos. El que permanece en mí, dice Jesús, lleva mucho fruto. No es poquito fruto, lleva mucho fruto. Ahora, si ustedes se separan de mí, ahí se complica. Serán totalmente improductivos desde el punto de vista espiritual. Voy a otro pasaje de la Biblia, Eclesiastés 7, versículo 9. Dice allí la palabra del Señor, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, cuando explota nuestro temperamento, el enojo nos va a llevar a eso, a perder el control de nuestro carácter, de nuestro temperamento. Empezamos a los gritos y una cosa va llevando a la otra. Cuando queremos acordar, terminamos diciendo cosas que no queríamos decir, pero las dijimos. Y aquí, entonces, la enseñanza es cuidado con el enojo, porque el enojo es parte del seno de los necios. El necio, aquel que es un cabeza dura, aquel que no escucha ningún consejo, aquel que parecería ser que si le da la espalda a Dios, él se cree está tomando una decisión buena para él. Entonces, según nuestro temperamento, nosotros somos, uno, alguien que tiene una mente necia. Claro, el necio, ¿verdad? Aquel que actúa a puro impulso nomás. Y le da gracia actuar así. Le da gracia, ¿no? Se siente bien. Bueno, está bien enojarme. Otros lo aplauden. Hay otros que dicen, no, pero la verdad que estuviste bien. Esa otra persona merecía que vos actuaras así. Menos mal que te tenemos a vos acá en nuestro grupo, porque con tu enojo vos nos defendés a todos. Y después, las consecuencias de eso terminan siendo nefastas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una cosa va llevando a otra. Engañoso es el corazón del ser humano.
Cuidado con pensar que con ese tipo de actitud, que en realidad no son acciones pensadas, son reacciones. Y muchas veces uno no está preparado para reaccionar ante una situación que te desajustó. Y el enojo saca a luz aquello que realmente hay en tu corazón. Y tenemos que tener cuidado con esto. Según nuestro temperamento, somos entonces alguien que tiene una mente necia. Y según nuestro temperamento, nuestro carácter es débil. Por más que pensemos que nuestro carácter es fuerte, de que realmente le cantamos las 40 al otro, y que nos parezca que esa es una señal de fortaleza, pero todo lo contrario. La Biblia dice en Proverbios 16:32, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse. Y hermano, algunos piensan que teniendo actitudes así, teniendo actitudes donde uno va manejando, se enoja por cualquier cosa, dice que cuando uno maneja a aquellos que son más tranquilos, como que tienen la tendencia a ponerse más nerviosos. Los que acostumbran a abrir la ventana y gritarle al otro, dale, ¿no te diste cuenta que cambió el semáforo? Movete, nadie sabe manejar. Y como que fuera uno el único que sabe manejar, ¿no? Y entonces uno ha conocido personas que empiezan su día rezongando en el tránsito y después quedaron como alterados todo el día, ¿no? Y algunos hasta terminan levantando la velocidad, ¿no? Y ya conduciendo de otra forma porque hay una necesidad de que sacar algo para afuera, ¿no? Bien, ahora no nos damos cuenta de que eso no es una señal de fortaleza, al contrario, eso es una señal de debilidad, de descontrol, de inmadurez. Es como el bebé que hace el berrinche o el niño pequeño cuando hace el berrinche cuando el padre le dice, no, esto no puedes hacer porque no te hace bien. Y entonces mete un escándalo ahí, se revuelca, los gritos, y el adulto muchas veces está reaccionando de la misma manera. Hermano, eso no trae bendición, al contrario, nosotros estamos abriendo la puerta de nuestro corazón para otros pecados incluso, y cuando queremos acordar, nuestra vida comienza a llenarse de cosas que no nos hacen para nada bien. Perdemos el control de nuestras palabras, de nuestras acciones incluso, y después, cuando todo pasa y uno queda más tranquilo, la tendencia es a decir, bueno, mirá lo que hice, mirá lo que hice, mirá lo que hice, y entonces viene el perdón, ¿no? Y en algunos casos, ¿no? Y en otros casos es, yo no te quería decir eso, pero bueno, me descontrolé y te lo dije. No quería llegar a esto, pero resulta que llegué a eso. Hace un tiempo atrás hablaba con una persona que me decía, pastor, yo tengo ese descontrol, pero es como una explosión rápida, ¿sabe? Después me pasa. Y yo pensaba, ¿no? En esos descontroles, explosiones rápidas, pensaba en esas personas que son terroristas, ¿no? Y que muchas veces van armados a una institución y en un ratito, largan unos tiros ahí, un ratito. Después ellos, ¿no? En algunos casos, en otros casos salen corriendo, y en ese ratito mataron e hirieron a muchas personas que estaban ahí a su alrededor. Fue un ratito, fue una explosión momentánea, y a veces nosotros con nuestro enojo también matamos a unos cuantos en el sentido de que herimos fuertemente a las personas, y fue solamente un ratito nomás, fue una explosión momentánea. Bien, hermanos, ¿cómo enfrentar y controlar el enojo? ¿Cómo enfrentamos este enojo, no? Porque la palabra del Señor nos dice, tardos para irarnos, porque la ira del ser humano no obra la justicia de Dios. Esto no agrada a Dios. Esto entristece el corazón de Dios. Dios no obra a favor de una persona que se descontrola,
en esta área. Y miren que esto me lo predico a mí en primer lugar y sé que no es nada fácil manejarlo. Y yo creo, hermano, que lo primero que tenemos que hacer nosotros a la hora de encarar este tema, a la hora de enfrentar este tema, es reconocer que el enojo es pecado. Punto. El enojo es pecado. No te enorgullezcas de tu enojo, por más que otros te aplaudan. ¿Ah? A veces uno hasta hace chistes con el enojo y con las reacciones de enojo que uno tenía, ¿no? Y decimos, bueno, esto yo lo heredé de mi padre, ¿no? Y bueno, es algo que me suele pasar, soy así, intento, pero se me escapa y cuando quiero ver, y nos reímos todos, ¿verdad? De eso como si fuera un chiste. El enojo es un pecado. Y por más que le justifiquemos nuestro temperamento y tratemos de minimizar como si fuera algo gracioso, hermano, el enojo no es una debilidad solo, sino que es una maldad. Hace daño el enojo. En primer lugar, a uno mismo. Uno pierde la estabilidad emocional cuando se enoja. Y obviamente que hace daño a las demás personas. Bien, ¿cómo era el corazón de Jesús? Pensaba, ¿no? Porque ¿qué pasa? Cuando uno se enoja, uno saca para afuera aquello de lo cual está lleno su corazón. ¿Ah? Una vez un pastor contaba, un pastor de una iglesia grande, que era una iglesia que tiene estacionamiento, un lugar para estacionamiento. Parece que ahí en el estacionamiento de la iglesia hubo un choque entre los hermanos, chocaron los hermanos. Y entonces uno salió del auto, después que terminó el culto, ¿no? Después que oraron, todo, cantaron al Señor, levantando las manos y todo, y se escuchaban los gritos de una persona enojadísimo porque le habían chocado el auto. Y ahí salió el pastor para ver, porque se armó una conmoción tremenda ahí en el estacionamiento de la iglesia, y entonces escuchó, ¿no?, los insultos que una persona le decía a la otra. Entonces el pastor dijo, ese corazoncito sí que estaba lleno de cosas, ¿no? Y sacó todo para afuera, ¿no? Y fue después del culto, ¿no? Y bueno, ¿no? A ver, la Biblia dice, ¿no?, que de la abundancia del corazón habla la boca. En algún momento, cuando vos pierdas el control, vas a hablar y va a salir para afuera, ¿qué? El amor por Cristo, tu relación con Cristo, la oración de todos los días, la lectura de la Biblia. Y bueno, si tu corazón está lleno de todo eso, amén. Seguramente va a salir algo bueno. Pero si no está lleno de eso, y a veces nosotros descuidamos nuestra vida y la llenamos a nuestra mente de otras cosas, eso en algún momento va a aflorar y va a salir y va a reventar y tu testimonio va a quedar ahí enchastrado, ¿verdad? Imagínense una situación así en una iglesia donde van personas nuevas, invitadas por otros, presenciando un panorama así. No es fácil, ¿no? Bueno, a mí me tocó una vez estar en una iglesia donde iba a estacionar, no era muy grande el estacionamiento, y salió uno de repente así y casi me llevó pues. Menos mal ¿tá?, que Olga, ahí la copiloto, como ella dice cada vez que va con nosotros, dice, yo soy la copiloto. Que me pegó un grito, ¿no? ¡Ah! Yo siempre le digo, pero no, en vez de gritar, decime, viene un auto. Pero ella no, la reacción de ella es ¡ah! Y entonces yo me di cuenta que algo estaba pasando y frené, y ahí salió uno que se ve que no se fijó, ¿tá? Y sacó el auto así, ¿no? Y lo sacó, y cuando cruzó por delante de mí, era un pastor conocido que yo hacía tiempo que no lo veía, de otra ciudad. ¡Oh, Andrés, ¿cómo andás? ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera chocado ahí, no? Y bueno, hermano, necesitamos estar llenos de Jesús, porque Jesús saldrá hasta por los poros de nuestra piel cada vez que hayan situaciones que generen una reacción de parte de nosotros.
porque sin lugar a dudas que el enojo no nos va a conducir por un buen camino. Ahora bien, a veces nosotros juzgamos a las personas por sus acciones y decimos, che, qué bien, fulano, de tal, mirá sus acciones. Ahora bien, la pregunta es, ¿y cómo serán sus reacciones ante aquellas situaciones de desborde, ¿no? ¿Será que reacciona igual? ¿Será que reacciona igual a cómo acciona día a día? Porque a veces uno puede planificar sus acciones, ¿verdad? A veces uno puede sonreírle a todo el mundo, saludar a todos, pero cuando se presenta una reacción, ¿cómo actuamos? Bien, puse aquí, la única manera de controlar un temperamento descontrolado es teniendo el corazón lleno de Jesucristo. Esa es la única manera. Si nosotros nos vamos con recetas que nos dan otros sabios, como a veces uno ve por televisión, personas que son como sabios, ¿no? Entre comillas, que hablan de cómo debemos, ¿no? Son personas que escriben libros de autoayuda, ¿no? De autoayuda emocional, cómo es que tenemos que reaccionar. Algunos te recomiendan contar hasta 100, otros hasta 10, otros hasta 200, y bueno, y otros no sé hasta cuánto deberían contar para no reaccionar de una mala forma, ¿no? Yo quiero decirles, hermano, que la única fórmula que hay es llenarnos de Cristo. Es con Cristo únicamente. Si vamos a seguir esas otras recetas, vamos a fracasar. No nos va a ir bien. El corazón del ser humano es débil. Tenemos que reconocer nuestras debilidades. La Biblia dice que es engañoso el corazón del hombre, del ser humano. Por lo tanto, si vamos a caminar por ese camino, no nos va a ir bien. El camino es llenarnos de Jesucristo. Y aquí el escritor de Santiago nos está hablando a nosotros de una forma práctica, nos está dando un consejo. Miren, esto es como una cadena que tiene 3 grandes eslabones. El primer eslabón, versículo 19 de Santiago 1, tardos para hablar. Perdón, prontos para oír. Prontos para oír. Decíamos el domingo pasado, tenemos 2 oídos, por algo, una sola boca. Por algo el Señor nos dio 2 oídos. ¿Estamos atentos a lo que Dios nos quiere hablar? ¿Estamos atentos para escuchar a las personas y no hablar tanto nosotros, ni poner nuestras necesidades y sacar todo eso que queremos decir, sino escuchar a los demás? Y en primer lugar, escuchar a Dios. Prontos para oír, tardos para hablar menos y escuchar más. Y esto es algo que también yo tengo que practicarlo, cuidarme en este sentido. Hay una tendencia a querer hablar y demostrar que sabemos las cosas, que tenemos experiencia en esto y en lo otro, y el Señor nos dice, no, sean tardos, hablen menos, escuchen más. Y van a ver que si ustedes escuchan más a Dios y hablan menos, van a tener herramientas para controlar su carácter, su temperamento. ¿Ah? Es más, cuando nosotros comenzamos a poner pensamientos positivos a nuestro espíritu, al Espíritu Santo que habita en nosotros, el Espíritu Santo entonces es, digamos, impulsado por esos pensamientos positivos, por esas palabras positivas. Ahora, cuando nosotros comenzamos a llenarnos de cosas negativas, dice la Biblia, no apaguéis el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo se apaga en nosotros. Por lo tanto, es necesario también nosotros estar en sintonía con el Señor, prontos para oír, porque seguramente vamos a escuchar palabras de ánimo en momentos de lucha, en momentos de dificultad, palabras en las cuales el Señor nos va a decir, dale, es por aquí, seguí el ejemplo de mi hijo, seguí el ejemplo de Jesús.
Prontos para oír, tardos para hablar, lentos para enojarse. Esta es la cadena de 3 eslabones. Y esta es la cadena que nos tiene que caracterizar a nosotros como hijos de Dios. Esta es la forma que el Espíritu Santo tiene para ayudarnos a llenar nuestra vida de Cristo. Tenemos la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Pero es necesario acudir a la palabra de Dios día a día. Difícilmente Dios nos va a hablar si no leemos la palabra de Dios. Ahora, cuanto más tiempo le dedicamos, seguramente estaremos en mayor sintonía con Él. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Es decir, alguien que está controlando su enojo. Alguien que está aprendiendo eso de pronto para oír y tardo para hablar. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que cuando escuchas más y hablas menos, descubrirás que tienes más control sobre tu vida, sobre tu espíritu. Ahí en esta zona donde el Espíritu Santo del Señor habita en ti. Ahora, difícilmente una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Cristo en su corazón, difícilmente pueda controlar su temperamento. Difícilmente pueda ser ayudado por el Señor, guiado por el Señor a controlar su temperamento. Por lo tanto, se requiere una nueva naturaleza. Se requiere nacer de nuevo. ¿Cómo estás en esta área? ¿Has nacido de nuevo? ¿Sos un hijo o una hija de Dios? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Vamos a empezar por ahí. Comenzamos por ahí. Y una vez que tenemos esta certeza, esta seguridad, el Señor habita en nosotros. Somos poseedores de la vida eterna. Entonces, necesitamos profundizar en nuestra relación con Él. Y necesitamos crecer en estar prontos para oír. Hay una historia que figura en un libro escrito por un escritor cristiano, que está basado en hechos reales, y que yo lo he leído varias veces en distintos libros, y lo podemos encontrar en internet. Es la historia de un hombre. Este episodio pasó en Estados Unidos hace algunos años atrás. Y es la historia de un hombre que trabajaba en la parte logística de un puente que se levantaba cada tanto el puente para permitir el pasaje de las embarcaciones por el río Mississippi. Cada tanto ese puente tenía que bajar y podían circular los vehículos por arriba del puente, y cada tanto ese puente también tenía que mantenerse bajo porque cruzaba la vía de un ferrocarril por arriba del puente. Entonces este operario tenía que estar atento porque en determinados horarios era necesario mantener el puente bajo. Tenía que estar muy atento y dedicarse al control, y era solamente un operario el que estaba ahí en una máquina operando con esos controles. Y dice que este hombre un día llevó a su niño pequeño para que conociera cuál era el trabajo de su padre. Y este niño entonces estaba ahí con su padre hasta que el padre le estaba mostrando cómo levantó entonces el puente y cruzaron las embarcaciones, hasta que sonó una sirena que indicaba que era necesario, que se estaba acercando el tren, y que era necesario entonces bajar el puente. Y había un tiempo determinado para eso, y este hombre empezó a operar las máquinas para que bajara y que le diera el tiempo al tren a llegar al puente. 400 personas viajaban en ese tren. Y dice que en determinado momento el niño, el hijo del operario, tropezó y se cayó al agua del río Mississippi. Y el operario tuvo que tomar la decisión de o largarse al agua y salvar al hijo,
o seguir operando en la máquina, porque si él no controlaba el puente, podían haber muerto 400 personas que venían en el tren. Y este hombre tomó la decisión de que no aconteciera una catástrofe, de que el tren se mantuviera firme y que esas personas pudieran cruzar sanas y salvas. Y él vio con sus ojos cómo el niño se hundía y lo llevaba la corriente. Este hombre relata que después que el tren pasó y él logró que el puente bajara y cruzara el tren, él miraba por las ventanitas del tren y las personas iban leyendo el diario, algunos iban charlando, alguno lo miraba y no le daba importancia, y este hombre desesperado empezó a gritar a la gente, ¿no? Ustedes están vivos y están pasando ahí porque yo decidí no rescatar a mi hijo y para que ustedes estén vivos. Pero nadie le daba importancia, el tren iba pasando a una velocidad y nadie le dio ni la más mínima importancia a este hombre que estaba desesperado en esta situación, ¿no? Y cuando escuché esta historia, pensé que muchas veces en nuestra vida ocurre algo parecido, ¿no? Dios entregó a su Hijo unigénito, a Jesús, por amor a cada uno de nosotros. Él tomó esa decisión, por amor a nosotros, sacrificar a su Hijo, a su único Hijo. Algo que ninguno de nosotros estaría dispuesto a hacer. Y muchas veces nosotros somos como los pasajeros de este tren. No queremos saber, ni nos interesa saber quién fue el que nos rescató, quién es el que nos permitió seguir vivos en este viaje de la vida. Y hoy la Biblia está hablando a gritos. Dios está diciendo, fue mi Hijo, fue el amor de mi Hijo, fue mi amor hacia ustedes. Y la pregunta es, ¿y nosotros qué haremos? ¿Será que nos comportaremos como los pasajeros de este tren? Que no le damos ni la mínima importancia a la obra de Cristo, que no nos interesa. Bueno, yo creo que es tiempo de abrir nuestros ojos espirituales, hablar con nuestro ser interior, con nuestro corazón y decirle al Señor en oración, Señor, yo quiero oír tu voz, yo quiero escuchar tu voz hablando a mi vida, yo quiero sentir aquello que vos tenés para decirme a mí. Yo quiero escuchar con claridad esa voz. ¿Y nosotros estaríamos dispuestos a responder a esa voz, a ese llamado? ¿O será que nos mantendríamos también indiferentes en este viaje de la vida? Bien, Dios nos habla. Les habla a aquellos que no son sus hijos y les habla a aquellos que sí somos hijos de Él. ¿Qué haremos con estas enseñanzas de la palabra del Señor? Hoy es tiempo de oír, pero también es tiempo de permitir que el Espíritu Santo nos ayude a controlar todo nuestro ser para que podamos ser de bendición a otras personas. En definitiva, para ser como Cristo. Vamos.